Buenas tardes, en este video veremos el razonamiento para saber cuándo usar el producto de solubilidad aparente QS y cuándo la constante del producto de solubilidad. Y para ello usaremos la solubilidad y la precipitación del cloruro de plata. Comenzamos. Si tomamos como ejemplo la ionización del cloruro de plata, KPS queda expresado en función de las concentraciones de los iones, plata por concentración de cloruro, ambas concentraciones molares. Esa expresión la usamos para calcular solubilidad molar. Sustituimos solubilidad, que sería KPS igual a S cuadrada, y sacamos raíces y ahí calculamos la solubilidad. Pero cuando estamos prediciendo la precipitación, nace un concepto que es el producto de solubilidad aparente. Ese es al cual llamamos QS. Entonces, QS usa exactamente la misma expresión. Primero tienes que deducir la expresión KPS y en vez de KPS colocar el nuevo concepto que es QS. O sea, es exactamente la misma fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Que KPS es una constante. No va a cambiar, lo sacamos de la tabla y lo colocamos en la ecuación. Y QS, en la mayoría de los casos, es diferente. Es decir, hay que calcularlo y depende, o sea, no solamente diferente, sino variable. Depende de las concentraciones de los iones en la mezcla de reacción. Entonces, la primera diferencia entre KPS y QS es que uno es teórico y está en tablas y el otro lo calculamos en función de los iones, de las concentraciones de los iones. Ahora establecimos tres criterios. Cuando se comparan esos valores de QS contra KPS, podemos decir si es menor, no precipita, si es igual, estamos en una condición que llamamos a punto de la precipitación o está a punto de precipitar. Muchos problemas se enfocan en ese segundo criterio. Dice, ¿en qué momento empieza a precipitar tal sustancia? ¿O cuál es el máximo de OH que vas a tener cuando empieza la precipitación? Cuando nos hablan de ese momento a punto de precipitar, están hablando de esa condición, donde QS es igual a KPS. Y tenemos la tercera condición, donde QS rebasa, y a veces por mucho KPS y por lo tanto precipita. Bueno, lo que voy a decir es que generalmente en la práctica aplican el primero y el tercer criterio. Entonces, generalmente QS o es menor o es mayor. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir o no precipita o precipita. Dice, cuando quieres saber qué ocurre en la práctica cuando mezclas dos soluciones, que eso es cuando calculas QS, dice, para saber si precipita o no, se deben de sustituir las concentraciones de los iones una vez que mezclaste los volúmenes, es decir, en la mezcla de reacción. Y eso tienen que tenerlo claro. Si les dice tantos mililitros de una sustancia se mezclan con tales mililitros de la otra, implica dilución, por lo tanto disminución de concentraciones de los iones, de ambas sustancias que se mezclaron. Bueno, el razonamiento que les comento es, ¿por qué generalmente estamos en una condición donde QS es menor o mayor y no igual? Vamos a hacer este razonamiento. Vamos a suponer que KPS vale 20. Es el valor teórico. Y entonces decimos, KPS 20, y ahora quiero decir, voy a estar en la condición central, en la segunda. Quiero saber cuándo QS es igual a KPS. Entonces decimos, si recuerdan ustedes, en KPS las concentraciones de los iones eran iguales, de tal manera que al multiplicarse la concentración de un ion por la concentración del otro te da KPS. Para este ejemplo, sobre todo, que es S por S o S cuadrada. Pero dices, vamos a suponer que es igual. Dice, si tú dices que QS es igual a KPS, pues QS tiene que valer lo mismo, 20. Dice, ¿qué factores te dan como producto 20? Pues 4 por 5 te da 20. Estoy asociando ese 4 y ese 5 a una concentración molar para los iones plata y cloruro. Pero ese QS dice pudiera ser diferente. Entonces hay muchas multiplicaciones o factores que se multiplican para darte 20, ¿sí? Porque también podemos poner 5 por 4, 4 por 5, 10 por 2, 2 por 10 y podemos cambiar los valores. Hay otros, ¿sí? Podemos tener 20 por 1. Podemos inclusive tener un número fraccionario que sea 40 por 0.5. O sea, hay muchas posibilidades de que las concentraciones de los iones cambien, pero que al multiplicarse nos sigan dando 20. Pues esa sería la condición. Cuando QS es igual a KPS, las concentraciones de los iones pueden ser variables,
pero que al multiplicar las concentraciones nos siga dando un valor de QS que sea igual a KPS. Pero esa situación es bien difícil de lograrla. ¿Por qué? Voy a poner el tercer ejemplo. Nuevamente, si la concentración de un ion es 100 y la otra 0.2, me sigue dando 20. Pero resulta que en la práctica, cuando tú mezclas volúmenes de determinadas concentraciones, es bien difícil que sea 100 exacto, o es bien difícil que sea 0.2 o los anteriores, ¿sí? En la práctica vas a decir, pues yo pretendía que era 100 o buscaba que la concentración fuera 100 y 0.2. Pero al mezclarlos, resultó que la concentración era 99.98 de uno y 0.207 del otro. Y si los multiplicas, en la realidad difícilmente te van a dar 20. Es decir, el producto va a tender a ser mayor o menor que KPS. En este caso nos da un QS mayor a 20.69 y por lo tanto precipita. Esa es la idea de la cual me estoy basando para decir. Generalmente en la práctica, el QS, porque te vas al siguiente decimal, el QS o va a ser menor o va a ser mayor. Difícilmente va a ser igualito. Entonces, por eso en la práctica decimos, nos enfocamos más a decir si no precipita o precipita. Ahora, ¿cuándo usamos entonces ese criterio de QS igual a KPS? Entonces nosotros decimos, QS es igual a KPS cuando tú asignas el valor. Dices, yo quiero que QS sea igual a KPS y se lo vas a asignar. Entonces dices, si uso la expresión de KPS y digo, yo quiero que QS sea KPS, pues se lo pones ahí en la expresión. Pero en este caso, enfocándonos en la igualdad, no vamos a calcular QS. Cuando usas ese criterio es asignarle el valor de KPS a QS. Es decir, dices, para esta ionización o esta reacción, el KPS es 1 por 10 a la menos 10 y se lo asignas a QS. Entonces, ahí estás diciendo que QS vale KPS o que QS es igual a KPS. Y la otra situación de este tipo de problemas es que te van a decir, bueno, tenemos una concentración tal de plata. Entonces, ¿cuál sería la concentración de cloruro para que empiece la precipitación? Es decir, o pudiera ser al revés, preguntarte por cloruro, pero te van a asignar un valor de una de las concentraciones de los iones y te van a pedir la otra. Dice, cuando asumen la condición de saturación, que esa sería la igualdad, es una condición a punto de precipitar, es la condición de saturación, donde las concentraciones de los iones pueden ser diferentes. Generalmente lo son, ¿no? Dice, ya no importa el precipitado, te enfocas en la solución, te enfocas en una situación de saturación. Dice, con la concentración de un ion, cualquiera que sea, en este caso plata cloruro, tú calculas la concentración del otro. Entonces decimos, en el manejo de QS, KPS, pues básicamente nos enfocamos primero. Si es solamente KPS, podemos expresar KPS, despejar S y entonces encontrar solubilidad molar. Para el cloro de plata decimos, en la relación estequiométrica 1 a 1 nos da que hay concentración molar máxima S, tanto para cloro de plata como para sus iones. Expresamos KPS, sustituimos solubilidad, que es igual a S por S cuadrada, y calculamos. De tal manera que esa es la solubilidad molar. Luego tenemos la situación en la cual introducimos el concepto de QS. Y el enfoque sería calcularlo para predecir precipitación. La expresión de QS es igual que KPS. Para ello también necesitamos concentraciones de los iones en la mezcla de reacción. Asumimos un ejemplo específico y decimos, si usamos la expresión de KPS en QS, sustituimos las concentraciones de los iones en la mezcla y obtenemos el resultado, en este caso 4.5 por 10 a la menos 8, lo que tenemos que hacer es comparar contra KPS y predecir si precipita. Que en este caso decimos, como QS es mayor que KPS, sí precipita. O caso contrario, si en la expresión de QS sustituimos nuevas concentraciones, en este caso son más diluidas, entonces podemos sustituir y calcular QS. Para este nuevo ejemplo, dice, si QS es menor que KPS, porque tienes 10 a la menos 11 comparado con 10 a la menos 10, por lo tanto, QS menor que KPS no precipita. Bueno, y la otra situación que decimos, cuando usamos el concepto de QS igual a KPS, esta es una condición más teórica, ya no es práctica. Cuando tú vas a predecir el punto de la precipitación. Entonces dices, ¿te interesa conocer, por ejemplo, la concentración de cloruro a partir de una concentración del otro ion? Dice, si en el recipiente tú tienes un volumen, asumiendo que sea 1 litro,
tienes una concentración conocida de un metal, en este caso la plata, y quieres precipitarlo en la forma de cloruro de plata. Y si el problema dice, agregas una gota de una solución muy concentrada de cloruro de sodio que va a aportar los cloruros, ¿qué concentración de cloruro debes de tener en ese mismo litro? Este es al punto de la precipitación del cloruro de plata. Es en el momento en que se utiliza esa igualdad. Decimos, ¿qué hacemos? Asignamos a QS el valor de KPS. O sea, es un valor fijo, es un valor constante. Y entonces decimos que si le asignas el valor y le das el valor de uno de los iones, vas a encontrar el siguiente. En este caso, como dimos concentración de plata, primero hay que despejar cloruro, lo pasamos a la izquierda plata, la sustituimos, y eso dice, nos da una concentración de cloruro de 4 por 10 a la menos 8 molar. Lo que significa es que esa plata, con esa cantidad de cloruro, está a punto de la precipitación. No puedes tener más concentración de cloruro que esa. Ahora, si lo quieres precipitar, pues pon cualquier cantidad mayor a 4 por 10 a la menos 8. Pero esa es la situación. Muchas veces nos preguntan por el OH, porque cuando dicen cuál es la concentración de OH al punto de la precipitación, estamos relacionando un pH. Dice, a partir de ese pH, ahí va a precipitar, porque si aumentas pH vas a aumentar OHs y por lo tanto precipita. Entonces, generalmente este concepto de igualdad de QS y KPS se usa mucho para pH, pero se puede usar en realidad para cualquier otro. Hay problemas que dicen, di la concentración de sulfuro a la cual empieza a precipitar, o a qué concentración de sulfato empieza a precipitar. Todos esos tipos de problemas los vamos a enfocar así. Tienes que asignar a QS el valor de KPS. Obviamente partes de la expresión de KPS, y aquí es una expresión sencilla porque no hay al cuadrado ni al cubo, puede haberlo, ¿sí? Pero partes de la expresión de KPS, lo haces igual que QS, le asignas su valor, te van a dar la concentración de un ion, bueno, lo sustituyes y encuentras el siguiente ion o el otro ion. Y de esa manera decimos, este concepto, que es la nueva condición de saturación o de precipitación, como le llamo, es decir, no importa el precipitado, lo que te importa es el líquido. Es decir, en esta condición lo que nos interesa es saber en qué momento o qué concentración del otro ion necesitas para que empiece a precipitar. Bueno, yo por último, para redondear esta explicación, vamos a ver este video que sería interesante y de esta manera concluir. Se trata de una reacción de doble desplazamiento donde estamos viendo el yoduro de plomo 2 del lado derecho, que dice S, en su estado sólido, es un precipitado amarillo muy vistoso, pero esta reacción nos dice, es la reacción entre el nitrato de plomo 2 con el yoduro de potasio para producir el precipitado. En esta reacción de doble desplazamiento, el plomo se combina al yoduro, el potasio con el nitrato. Hemos mencionado que el nitrato forma compuestos solubles, lo mismo que las sales oxisales de potasio, y por lo tanto está soluble, está en medio acuoso. Pero estamos viendo claramente que hay formación de un precipitado. Entonces, bajo esa condición del video, decimos, se mezclan dos soluciones incoloras, nos da un precipitado amarillo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál sería la condición? Pues obviamente que QS fue mayor que KPS. ¿Por qué? Porque observamos la precipitación. Y es inmediata, en la primera gota, desde las paredes observamos precipitado amarillo. Y eso se puede calcular, sí. Si sabemos las concentraciones del plomo y del yoduro, del plomo más 2 y del yoduro en la mezcla, y entonces las sustituimos y calculamos el valor de QS. Y si calculamos el valor de QS y lo comparamos contra KPS, podemos comprobar que sí hay precipitación. Y es precisamente este video el que habla de esa precipitación en particular, la precipitación del yoduro de plomo 2. Entonces, fíjense cómo están los cálculos ahí para decir si ocurre o no precipitación al mezclar estos dos compuestos, nitrato de plomo 2 y yoduro de potasio. ¿Sí? O sea que si quieren entender un poquito la formación de ese precipitado amarillo, este es un buen video para entenderlo. Este es Kimitú, está en español, es una maestra española, y ahí lo pueden ver.